Hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta hora para el inicio de esta serie de lecciones, hermanos, que estaremos viendo juntos, que es, hermanos, el poder compartirles a través de la palabra de Dios, hermanos, cómo es que la Biblia en su totalidad nos presenta al Señor Jesucristo en cada uno de sus libros. Esta primera serie de lecciones que vamos a estar contemplando, hermanos, nos habla de Cristo en Génesis. Cristo en Génesis es la serie de lecciones que vamos a estar viendo, y la primera de ellas que hoy comenzamos es precisamente esta que titulamos Cristo es Creador. Creemos, hermanos, que la palabra de Dios es completamente, en su totalidad, inspirada por Dios, y de igual manera, hermanos, es inalterable en su contenido y en su realidad que nos presenta. Es la palabra de Dios, hermanos, la que nos enseña a nosotros el valor de cada uno de sus libros, y de igual manera, hermanos, a través de cada uno de ellos podemos encontrar el testimonio fiel y fidedigno de la obra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. Quiero invitarle, por favor, a que hagamos una oración para pedir a Dios su bendición y que podamos, hermanos, juntos comenzar esa serie de lecciones. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y esta serie de lecciones que hoy comenzamos. Guíanos para llegar siempre, Señor, a conocer más de ti, más de tu verdad, y de igual manera, Señor, a lo que vamos aprendiendo, nos vayamos comprometiendo, Señor, a vivir más por ti y para ti. Bendice tu palabra, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. La primera lección, hermanos, es Cristo es Creador. Hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros leemos en el original hebreo, hermanos, de esta forma: Bereshit bara Elohim. Esto quiere decir, hermanos, en la traducción nuestra, en el principio creó Elohim. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios, y la Biblia nos refiere a Cristo como creador directo de todo lo que existe. En el testimonio de Juan, en su evangelio, en el capítulo 1, en los versículos 1 al 3, dice de la siguiente manera, literalmente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el mismo Juan en el capítulo 1 de su evangelio, el versículo 10, dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Biblia dice, hermanos, en sus primeras palabras, en el principio. O sea, Bereshit. Bereshit, hermano, es el título hebreo del libro de Génesis. Génesis, hermanos, como entendemos y sabemos, nos relata el inicio de la historia de la creación de Dios. Hermanos, pero Génesis no nos enseña el principio de la actividad de Dios.
porque Dios ha estado activo siempre. El mismo Señor Jesucristo nos enseña en algunos pasajes que vamos a recordar que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya tenía acción. Según lo que dice Juan 17:5, dice: ahora pues, Padre, el Señor Jesucristo hablando, dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Juan capítulo 17, versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si usted va a Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, el apóstol Pablo nos refiere y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, el testimonio del Nuevo Testamento nos sigue presentando que el Señor tenía actividad desde aún antes de crear los cielos y la tierra. Según lo que dice Tito capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y en su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo, hermanos, el apóstol, dice que nuestro Dios, hermanos, ya desde mucho tiempo atrás, antes de la fundación del mundo, desde antes del principio de los siglos, dice, Dios, que no miente, ya había prometido la vida eterna. Hermanos, Dios, según lo que enseña Génesis, en su nombre hebreo, su traducción, que es Dios en plural, Elohim, que es una forma plural del nombre común de Dios en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al Dios de Israel, hermanos, el verbo inmediato que se asocia a este nombre generalmente habla de Dios como creador, proveedor y sustentador de toda la vida existente. Es muy importante, hermanos, que cuando nosotros vemos en la Biblia, leemos ahí en el principio, creó Dios. La palabra crear proviene de la palabra hebrea bara, que significa crear de la nada. Literalmente significa crear de la nada. Esta palabra, hermanos, en el primer capítulo de Génesis se utiliza 3 veces al presentarnos 3 diferentes escenarios de la creación. El primero, cuando se nos resume la obra completa de la creación en Génesis 1:1. Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un resumen completo, hermanos, de todo lo que Dios hizo en su totalidad en la creación. A partir del versículo 2 ya encontramos una descripción que vamos a ver más adelante. En segundo lugar, el verbo bara, o sea, crear de la nada, aparece, hermanos, en Génesis, cuando nos relata este libro la creación de la vida, cuando se dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. O sea, en el versículo 21, es decir, toda la vida animal en todas sus formas. La tercera vez, hermanos, cuando aparece el verbo bara, es cuando la palabra de Dios en Génesis nos expresa en el versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen. Bara
es el verbo en que la Biblia expresa la manera original en que se inició la creación. Hermanos, aunque la traducción del verbo bara es muy sencilla, su significado es demasiado profundo. Bara significa crear de la nada y sin ayuda de nadie, sin depender de nada. Es decir, bara, hermanos, nos enseña que Dios creó sin materiales existentes. Bara nos enseña que Dios trajo a la luz lo que no era luz. El verbo bara, que significa crear, nos enseña que Dios dio vida a lo que no era vida. Y de igual manera, hermano, a través del verbo bara, que significa crear, nosotros podemos aprender que Dios llamó a lo que no es como si fuese, y todo lo que no existía vino a ser solo por el poder que salió de su boca. En el tiempo de la creación me refiero. Todo lo que no es, todo lo que no era en ese momento, Dios lo llamó como si fuese, hermanos, de tal manera que todo lo que no existía vino a ser solo por el poder que salió de la boca de Dios. Bara, hermanos, es el verbo hebreo que se usa exclusivamente para la actividad creadora de Dios. Su significado es dar forma y vida. Lo que vemos aquí en Génesis, capítulo número 1, especialmente, donde Dios le dio vida a todo. Cristo, hermanos, el testimonio que nos enseña la palabra de Dios es que Cristo es vara. O sea, Cristo es la acción creadora de Dios. Dice Juan, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y también dice que el mundo por Él fue hecho. El testimonio creador de Dios lo encontramos, hermanos. El Salmo capítulo 33, versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra de Dios en el Salmo 33, versículo 9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hebreos capítulo 11, versículo número 5 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, cuando nosotros encontramos ahí en Génesis la expresión: en el principio creó Dios, y luego encontramos los cielos y la tierra. La palabra cielo, hermano, se refiere a 3 lugares específicos, de acuerdo a la palabra de Dios. Pablo el apóstol, hermano, nos refiere en su epístola, ¿verdad?, de la existencia de un tercer cielo. Según lo que podemos alcanzar a contemplar a través de la enseñanza completa de la Escritura, hermanos, y pudiéramos resumirlo de esta manera: el primer cielo, hermanos, que usted puede ver aquí, ¿verdad?, es la atmósfera. O sea, todo, hermanos, la atmósfera es todo lo que está envuelto, hermanos, todo lo que está envuelto en la atmósfera de la tierra. Todo eso sería lo que comprende el primer cielo, como dice Génesis 1:8: y llamó Dios a la expansión cielos. Génesis 1:20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Como segunda
enseñanza o segunda opción que tenemos de acuerdo a la Escritura, hermanos, el cielo se refiere precisamente a todo el cosmos, a todo lo que es el espacio sideral, hermanos. Las galaxias, planetas que la comprenden, pléyades, estrellas, hermanos, astros y todo lo que comprende el inmenso espacio sideral. Como la Biblia también nos dice en el Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amós 5:8 dice, buscad al que hace las pléyades y el Orión. Job capítulo 9 versículo 9 dice, él hizo la osa, el Orión y las pléyades. Hermanos, pero no podemos dejar de mencionar, como hablábamos ahorita, en lo que la Biblia se refiere. Tenemos que considerar que el simple hecho de la creación de Dios, hermanos, se hace aún más maravilloso cuando nosotros consideramos la grandeza de nuestro universo. Una galaxia, hermanos, típica, contiene billones de estrellas. Incluso nuestra galaxia, que estamos contemplando ahora mismo, contiene aproximadamente 200 billones de estrellas, aproximadamente. Nuestra galaxia tiene la forma de una espiral gigante rodando, hermanos, en el universo. Sus brazos abiertos, hermanos, como un molino de viento, y en uno de esos brazos, hermanos, está nuestro sol. Se cree, hermanos, que tomaría 250 millones de años para que el molino diera una rotación completa. Pero esto es solo nuestra galaxia, hermanos. Hay otras muchas más galaxias en diferentes formas. La distancia aproximada entre una galaxia y otra es la de aproximadamente 30 trillones de kilómetros. Nuestra galaxia más cercana, hermanos, es la que se le denomina como la galaxia de Andrómeda, y esta está a cerca de 18 trillones de kilómetros de distancia. En tercer lugar, hermanos, esto es lo que comprende el universo que Dios creó, el cielo y las estrellas que Dios creó para nuestro deleite. Pero hay también el tercer cielo que menciona la Biblia, hermanos. Como usted puede ver aquí, el tercer cielo que también se refiere a la Biblia, hermanos, y es precisamente el cielo como el lugar de la morada y el trono de Dios, el cual debemos considerar, hermanos, porque aunque no está incluido en el relato de la creación que nos describe Génesis, por razones, hermanos, obvias. ¿Por qué? Porque, hermanos, este cielo es eterno como Dios mismo, y la misma palabra de Dios no lo evidencia. Dice el Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. El Salmos 11:4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Mateo 23:22 dice, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hermanos, el cielo del cual nos habla el apóstol Pablo, obviamente no está incluido, hermanos, como parte de la creación que nos relata Génesis. Pero también dice Génesis, hermanos, que Dios creó también la tierra. Según nos encontramos el testimonio de Isaías 66:1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, en la tierra estrado de mis pies. En Isaías 43:18 dice, mi mano fundó todo,
mi mano fundó toda la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarle yo, comparecieron juntamente. Isaías, en su capítulo 44, el versículo 18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Hermanos, a través de estos breves pasajes, como estamos contemplando, podemos aseverar con certeza, hermanos, lo que la Escritura nos enseña, hermanos, en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Señor Jesucristo estuvo presente en la creación porque Él es el creador. El Salmo 90, en el versículo 22, dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hermanos, sabemos que el Verbo es Jesús. Él ha estado desde antes del principio y participó activamente en la creación, porque Él es Dios mismo. La vida, hermanos, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, proviene de Cristo. En Él estaba la vida, dice Juan 1. Y hasta hoy, Él es el mismo Señor Jesucristo, quien sustenta, hermanos, la vida en todos los aspectos de todo lo que existe, porque Él lo creó. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El testimonio, hermanos, de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, qué precioso es contemplar a través del testimonio de la palabra de Dios en su totalidad, que nuestro Cristo, que nuestro Salvador, es creador, y hasta este día sustentador de todas las cosas. Gracias, hermanos, por acompañarnos este día. Esperamos que esta breve lección pueda ser de bendición para sus vidas. Estemos orando para poder aprender juntos más de lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Dios les bendiga a todos, tengan un buen día, y con la ayuda de Dios nos vemos el próximo lunes a las 10:30 de la mañana.